Buen día, bienvenidos al contenido de su clase 3. Seguimos en la construcción de esta maestría en seguridad e higiene industrial y nuestra materia de sistemas de gestión de la energía. Bueno, esta unidad 2, donde estamos comenzando a poner los primeros pilares, que son los requisitos del sistema de gestión de la energía. Y bueno, ya vimos esa responsabilidad de la alta dirección. Ya ahora vamos a continuar precisamente con esa unidad hacia esa revisión de energía y ese análisis que debemos hacer. Entonces, estamos viendo nuestra diapositiva sobre la planificación energética. Y bueno, todo debe de hacer una concordancia de hechos de nuestro estudio para también hacer esa parte transversable de las actividades que van a ir mejorando ese desempeño energético. Estamos viendo el proceso de planificación energética sobre las entradas, la planificación, ahí es donde vamos a enclavar qué estrategias vamos a tomar en cuenta y qué planes, ¿no? Esas tácticas, pero eso va a ir de acuerdo a las partes de la revisión, de qué hemos encontrado en nuestra revisión, para dar precisamente las acciones sobre las características para conseguir esos objetivos y metas. Y si estamos verificando, bueno, pues observamos que todo va a ir de la mano a partir de energía de pasado y de presente. Y eso lo vamos a explicar cómo es que vamos a hacer ese pasado y presente para encontrar nuestras variables relevantes. Bueno, y vamos a comenzar con esta parte de la revisión de la energía, en donde vamos a conocer esa línea de base energética. Hay que hacer una revisión de la parte energética. Hay que analizar documentos, nuestros registros, para conocer e identificar el consumo de esos usos significativos para encontrar nuestras áreas de oportunidad e ir precisamente a esa parte del rendimiento energético. Esa revisión energética de la que tanto hablamos es un análisis documentado, es decir, resulta en un documento de la eficiencia energética. También hay que documentar algunos métodos, algunos tipos de mediciones, criterios que necesitamos tomar de acuerdo a las características de nuestra empresa y cómo los elaboramos. Esa revisión energética que comprende un documento identifica fuentes de energía actuales y evaluaciones de uso, consumo de energía pasados y presentes, como lo habíamos comentado. Y ya una vez que se hayan identificado esas partes, la gestión y el control del uso de la energía forman parte integral del sistema de gestión de administración de la energía. Por supuesto que con el tiempo puede cambiar de acuerdo al giro de la empresa, pero inicialmente la atención debe centrarse en lo que más tengamos significancia sobre la parte del uso de la energía. Aquí en esta revisión energética que estamos viendo en la máquina hay unos ejemplos. Puede ser que nos interese medir la energía del almacén, o si tenemos una oficina, cuál oficina de todas las oficinas nos interesa, o estamos interesados por la iluminación, o a lo mejor en una empresa de servicios por el transporte, o a lo mejor en la empresa de proceso, en la caldera. Entonces, la pregunta es ¿por dónde vamos a comenzar? La respuesta es en donde tengamos mayor interés de conocer cómo están reaccionando nuestros equipos. Así que de acuerdo al caso, esa revisión energética también puede considerarse la parte de seguridad y esa disponibilidad de la parte del suministro. Las oportunidades pueden estar relacionadas con esas fuentes potenciales de energía. El uso de energía renovable puede ser también
el uso de equipos de eficiencia energética. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Los LED estuvieron, entre comillas, bueno, muy de moda por la parte del ese amortiguamiento del ahorro. Pues podríamos ponerlo efecto, si esto es cierto o no, en nuestro departamento, si es que tuviéramos alguna variabilidad o no hubo ningún ahorro, ¿no? U otras fuentes de energía internas. Así que estamos hablando precisamente de identificar nuestro sistema. Ajá. Entonces, todavía seguimos con la lámina D, que la revisión energética debe incluir, y estamos hablando ya del el punto 5 y el punto 6 en la revisión. Siempre debe de actualizarse si hubo un cambio de equipo, si a lo mejor se cambió un calibre de subestación, ¿no? Entonces, esa revisión energética debe actualizarse por intervalos definidos. Por ejemplo, debe ser cada 6 meses o anualmente, o quizás a tiempo para una revisión energética. Si ya tenemos nuestra línea base, ya no va a ser ningún problema, así como esa respuesta que vamos a tener a cambios importantes. Así que puede ser, por ejemplo, para una instalación, para un equipo o para una cadena de equipos o un sistema o un proceso simplemente que esté utilizando esa energía. Así que el modo en que se determinan esas partes de las actualizaciones se debe mantener como una información documentada, siempre debe de estar a la mano. Y es un análisis o regla que se va a utilizar, que podemos utilizar para hacer comparar con otro sistema, o si vamos a tener una nueva parte de refrigeración o de la parte del área de calor, medir ese rendimiento energético antes, ¿no? Hacer esa corrida de supuestos o valores de referencia y después ese valor resultante o actual. Así que podemos también hacer comparativos, probabilidades de la aplicación de los planes de acción y otras acciones que se puedan o no tomar, tal y como se representa en el diagrama que estamos viendo, ¿no? Entonces, se determinan esos indicadores del rendimiento energético para ir precisamente hacia la mejora. Y estos son los indicadores de energía. Tenemos periodos bases, tenemos periodos de reporte, la energía base ocupada, y a lo mejor estuvimos ocupando más energía en algún tiempo, pues lo vamos a detectar precisamente en nuestra línea base. Para hacer posteriormente, ¿qué es lo que se hace? Hacer una toma de decisiones. Hay algunas entradas de las identificaciones de esas partes generativas del uso de la energía, ¿no? Pueden ser datos mensuales de esa energía, tomadas de electricidad. Habíamos comentado también que el gas pues también es una parte de energía, y puede ser con las medidas o las dimensiones que maneje nuestra empresa. Puede ser por grados días de calefacción, por grados días de refrigeración, bueno, lo que estile la empresa en estos indicadores. Puede ser, por ejemplo, en kilowatt hora, por consumo de sitio, por kilowatt por metro lineal, por número de personal, por metro cuadrado. Entonces, es dependiendo y de acuerdo a la toma de decisión que nosotros querramos hacer esas observaciones de los indicadores de la energía. Esa línea de base energética que comentamos es una referencia cuantitativa y entran métodos matemáticos. Se hace una recolección de los datos de acuerdo a tiempos pasados y presentes para poder hacer juegos en un futuro, y se hace la comparación del rendimiento energético. Y eso se va a pasar de acuerdo a tiempos. Puede ser un historial de 6 meses, puede ser un historial de un año, de 2 años. Regularmente se hace a un año, pero eso lo va a definir precisamente la organización. La norma establece que se debe utilizar esa revisión energética, pero
Por supuesto que primero vamos a definir esas variables para hacer la conformación de la línea base y es lo que vamos a normalizar y eso lo vamos a ir distinguiendo, ¿no? Y eso va a ser normalizable y lo vamos a ver cómo para que tenga un sentido. Porque habrá más meses de producciones que otros o más requerimientos de energía en unos meses que otros. Entonces, esa línea base debe de ser siempre que esté revisada. Entonces, cuando estos indicadores no están reflejando el rendimiento energético de la organización, por ejemplo, los operadores o los ingenieros en el ámbito de proceso o el recurso de la organización fiscal o contador que tengan en su empresa, tiene de conocimiento cuánto se paga cada mes o cada 2 meses, si es oficina, si es la parte de proceso o si estamos en una empresa de servicio de autos, se sabe cuánto de punto a punto es el consumo de la energía. Entonces, si algo sale del parámetro de lo que no es evaluado o conocido, pues nos va a causar curiosidad. Entonces, no está reflejando el rendimiento para lo que nosotros estamos calculando. Debe de ser el aprovechamiento por el que nosotros tenemos ese causal y de acuerdo al consumo de la cantidad importante que nosotros regularmente acostumbremos de energía, que también puede ser ajustado. Entonces, son modos precisamente determinados. Estas evaluaciones de las que estamos hablando del rendimiento van a implicar muchas cosas. Cómo estamos recogiendo los datos, inclusive qué tipo de método, con qué método estamos recolectando los datos, con qué sistemas, es decir, los aparatos tal cual que estamos utilizando, si no están calibrados o están calibrados. Entonces, esta evaluación va a ser esa parte robusta, esa parte documentada, adecuada, tanto para la mejora del rendimiento energético como para la parte eficaz que queremos hacer en el sistema de gestión de energía. Así que esa mejora del rendimiento energético puede demostrarse mediante pues la mejora de los indicadores o los mejores valores de los indicadores de la energía que hemos recolectado a lo largo de ese tiempo o que vayamos a reportar de 6 meses o un año. Con relación a esa línea base que nos va a resultar, porque son los números que vamos a ocupar, y pueden haber situaciones en las que la mejora de la eficiencia energética se consiga a partir de ciertas actividades que no estén relacionadas con el uso de la energía o que lleven características claves. Así que en esos casos se pueden establecer parámetros e indicadores para que la línea base haga una demostración de la mejora del rendimiento energético. Pero eso lo vamos a ver en los ejercicios. Así que cuando haya desviaciones significativas en ese rendimiento energético, pues la norma va a investigarlo, porque por eso hablamos de una concordancia. Al realizar el análisis se deben tener en cuenta que también pueden haber limitaciones de datos, porque a lo mejor no tenemos sistemas o aparatos con una exactitud, con una precisión deseable, con una medición o una incertidumbre. Es por eso que ahí actúan algunas consultorías que, bueno, ya tienen certificados sus equipos. Entonces eso nos da una mayor certeza de los hechos. Y debe de haber una coherencia con la contabilidad energética antes de llegar a las conclusiones finales también. Así que eso debe incluir una frecuencia de seguimiento a través precisamente de esas mediciones. Para conseguir esos objetivos y metas energéticas, y también hay que ver qué tipos de objetivos. No hay muchos objetivos en la parte de qué estrategia vamos a utilizar. Aquí estamos observando una estrategia energética de Andalucía, por ejemplo, para el 2030. Estamos hablando de una mejora de la eficacia y la eficiencia, no solo en la parte del consumo de energía, sino en la parte de la administración para facilitar todo ese tejido empresarial e industrial en la parte
del derivado de petróleo, de la parte de transporte, de la industria energética. Entonces, estamos hablando de metas globales de sustentabilidad y nos sumamos uno a uno. Y hoy, pues, nosotros nos estamos sumando también y cada quien desde su nicho laboral. Así que aquí tenemos esa planificación, perdón, energética. Debemos de juntar todas esas piezas, así como estamos viendo esa imagen, ese dibujo, en los planes de acción. Es decir, nuestra empresa debe estar enterada precisamente de que estamos en un buen aprovechamiento o vamos a formar esa filosofía, por lo cual se deben designar responsabilidades para que podamos alcanzar esas metas requeridas. Cuando no se logra ningún punto sobre lo que ya debe estar esperado en cuanto a planes, ya hemos planificado, hemos tenido nuestras bases, pues esos planes de sistema de gestión de energía habrá que decidir, si no se han podido alcanzar, cuáles fueron las razones específicas, cuáles fueron las razones legítimas para nuestro caso del por qué no se alcanzaron. Así que hay que poner en marcha el trabajo del sistema de gestión y acercarse a resolverlas. Buscar esas nuevas oportunidades para esa integración se vuelve contundente hacia esa parte de los procesos empresariales. Así que se trata de una recomendación sobre ese sistema de gestión de energía en la organización, pero quiere decir que tuvimos algunos eventos y debe de ser una mayor integración. Podríamos habernos equivocado en la comunicación, en alguna parte de la planificación, debe de encontrarse ese error, porque debemos hacer que el sistema de gestión de energía pues sea precisamente eficaz y cuanto más cerca esté esa integración, ¿no? Porque todos vamos a formar parte de ello, de la organización y sus proyectos, pues mayor va a ser esa parte del beneficio. Y van a ver cómo va a irrigar o va a colapsar o sí va a tener esa concordancia de lo que se ha estudiado con tanto ahínco y paciencia para la parte de los resultados. Hay que tomar en cuenta que muchas veces claudica ese sistema de gestión. Y una de las partes pudiera ser que no hay una asignación de recursos. Por eso se habla del interés de la alta dirección. La alta dirección no es solamente responsable porque son tal cual la alta dirección, sino que debe de ser también de nuestro lado la parte de la información de manera puntual y fidedigna, ¿no? Por eso habla de ser informada en tiempo, pero también en forma. Entonces, no debe de haber equivocaciones, no debe de haber una mala comunicación, sino una comunicación recíproca, efectiva, ¿no? Y que pueda provocar precisamente los cambios, pero unos cambios positivos, especialmente cuando hay inversiones, ¿verdad? Y bien que lo sabemos porque deben de estar bien sustentadas, pero sobre la base de los resultados. Y debe de haber un retorno de la inversión, porque eso no es un ahorro. Muchos se traducen como si fuese un colchón o un ahorro, y eso no sucede así. Es en la parte financiera se llama retorno de inversión. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esa cantidad o X cantidad tenga un buen sostenimiento en el tiempo, porque estamos hablando de sustentabilidad? Pues eso es una inversión. Entonces, se va a sostener tanto y cuanto no se esté derrochando, si no exista retorno otra vez al medio ambiente financiero. Por eso dice que en particular en el gasto del capital, porque regresa como caja de flujo. Entonces, también hay que formularse diversas recomendaciones sobre si los recursos son adecuados en su momento para ese funcionamiento en general o será para funcionamiento en específico. Es decir, ¿para qué va a estar destinado ese recurso?
o los recursos para llevar a cabo procesos de manera sistemática o de manera individual. Así que esa mejora de la competencia debemos de tener pues sensibilización, no solo comunicación, sensibilización. La sensibilización nos va a hacer esclarecer más todavía o desmembrar o desgreñar, como dicen los investigadores, la parte de la comunicación, a través de esa sensibilización. Es decir, que no solo damos información, sino la hacemos de manera puntual. Eso nos va a llevar al sistema de competencia determinante, a una mejor comunicación más y mejor abierta para formular ciertas recomendaciones. Por otro lado, también tenemos los objetivos y las metas energéticas. A lo mejor sí avanzamos, pero como no como hubiéramos querido, porque si hacemos una revisión, posiblemente esas metas estuvieron muy fuera de nuestro alcance. Quizás no las alcanzaríamos en ese año, sino en 2 años o en 1 año y medio. Entonces, tenemos que reconocer que los objetivos y metas energéticas que nos planteamos sean a un plazo cercano. Entonces, pero que también sean reales, por eso habla de una coherencia, que tengan una concordancia con lo que estamos manejando, con lo que se plasma en la documentación, pero también con lo que se va a llevar a cabo. Entonces, esas metas deben de ser coherentes. Y bueno, esto está tomado del sistema de gestión de energía. No es que se repitan las palabras como tal, es que quieren hacer que todo sea de manera muy, pero muy clara. Entonces, por eso dicen que tienen que ser coherentes, es decir, los datos que hemos recolectado y que tenemos que comprobar en esa documentación, pues sean reales. Y que también esos datos que se estén manejando no estén muy alejados de las metas que querramos conseguir. Así que debe establecerse un plazo, dice, para la ejecución. Bueno, ya medimos qué vamos a hacer y cuándo se esperan esos cambios a través de los resultados que vamos a obtener. Los objetivos y metas del desempeño energético, pues verdaderamente nos van a conducir a aperturar ese camino hacia las futuras actividades de gestión de la energía. Y van precisamente a colapsar o van a promover la mejora continua. Así que todos los que formemos parte de ese estudio, todos los integrantes de esa organización, van a poder apoyar esos esfuerzos. Y esos esfuerzos son las partes de la gestión de la energía. Así que si se logra una buena comunicación o una comunicación madura y una promoción correcta de esos objetivos que se van a trazar y de esas metas, pues podemos decir que vamos en camino al éxito. Como la lámina que veíamos anteriormente, ¿verdad? Que el ser humano estaba alzando sus brazos hacia su meta, que ya está alcanzando el éxito. Ahora, el cumplimiento de los objetivos se tiene que detallar. ¿Y cómo se va a detallar? Porque se tiene que especificar y se tiene que cuantificar. Así que se cualifica y se cuantifica. Por eso se habla de identificar parámetros. Así que esas metas para la mejora del desempeño energético se tienen que transformar en actividades. Y son actividades diarias que están dentro del sistema, dentro de esa organización, en el marco de referencia de la política energética que nosotros vamos a estudiar y que en este caso, bueno, pues es esa parte de las 50,000. Así que es recomendable que los objetivos y metas sean, ya que hay una lista de palabras, ¿no? No pueden ser generales. Tienen que contestar preguntas inquisitivas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son las herramientas? Entonces,
tienen que contestar esas preguntas porque va a ser más medible la parte de los resultados. Recordemos que los objetivos nos van a llevar a los resultados. Y nosotros tenemos, recuerden, una perspectiva de lo que nosotros debemos y queremos realizar. Además, que al hablar que tienen que ser coherentes, estamos hablando que tienen que ser apropiados, que estamos sentados sobre bases reales, que no estamos en una ensoñación, porque muchas veces queremos alcanzar metas sobre filosofías que ni la misma empresa tiene fijada. Por eso se aconseja mucho revisar la filosofía de la empresa. Si la filosofía de la empresa está sentada sobre bases sustentables, bueno, pues podemos hacer ese eslabón o esa construcción de esa reacción en cadena. Pero hay que tener mucho cuidado cuando no, porque entonces pues tendríamos que hacer ajustes, ¿no? Para que toda esa parte fuera rentable. Y bueno, hay que tener también tiempos definidos porque regularmente, bueno, se hace ese historial, ¿no? A partir de un año, que es lo que se recomienda en la técnica, ¿no? Y se van dando resultados. Y por supuesto se van haciendo esa parte de los monitoreos. Así que esos objetivos dentro del sistema integrado de gestión, de acuerdo a la entidad u organismo, deben considerarse como mínimo uno o varios que estén relacionados con lo que ustedes ya tienen en su nicho, que es la calidad, puede ser la seguridad, ya vimos cómo está ligada la salud, la parte de gestión ambiental, o si lo van a ligar a responsabilidad social, o lo van a ligar a una gestión documental, o a la seguridad de la información, o lo van a utilizar como control interno. Entonces, hay muchos objetivos cómo se va a perseguir el sistema de gestión de energía. No solamente se piensa, o los que no sabemos sobre ello, pensamos que solamente es energía como tal, y esto no sucede así, ¿no? Estamos hablando de toda una gama sustentable. Entonces, vamos a abrir esa parte del panorama. Y estos objetivos pues deben estar contenidos en el plan general, en ese plan general que debe estar sentado en el plan gerencial. Para una adecuada construcción de los objetivos, pues se deben de tener en cuenta la siguiente madurez que estamos viendo en pantalla, ¿no? Nuevamente, el sistema dice que deben ser coherentes, que se deban medir y para ver los resultados esperados. Para una adecuada construcción de los objetivos se deben tener en cuenta lo siguiente y lo tenemos en pantalla. Deben ser medibles para poderse mejorar. Deben ser específicos para poderse explicar. Deben ser realizables para tener la parte contemplada del objetivo. Por eso es que hablamos de que deben ser reales también y deben de estar acotados por el tiempo, ya que siempre tenemos cambios en la parte de la empresa y debemos cumplir de acuerdo a ciertos tiempos. Así que debe haber un representante de la dirección y debe de tener ciertas características, ¿no? Y ahí tenemos cualidades y competencias del representante de una dirección de la organización de una gestión de energía. Bueno, mínimo debe contar con algunos 5 o 4 parámetros, ¿no? Para poder tener a ese ser como guía. Dice, entonces el representante de la dirección va a tener la responsabilidad, pero también la autoridad, y como todos también tenemos responsabilidades y autoridades para poder asegurar todo ese plan, todo ese trabajo continuo para ir a la mejora y por supuesto de acuerdo a la norma. Entonces, también debe saber informar sobre ese desempeño energético porque es el que va a estar ligado a la alta dirección. Entonces, se debe hacer consenso para determinar criterios. Debemos saber con qué tipo de métodos vamos a asegurar esa operación y pues nosotros siempre, y bien que sabemos, vamos a hacer esa toma de decisiones energéticas bajo las mejores premisas
de nuestra organización. Así que esa política energética tiene que ser una política energética declarativa de nuestro sistema, tiene que estar relacionada con ese desempeño energético expresado por la alta dirección. La política energética debe de ser o entrar en el aseguramiento de la información de nuestros recursos, es decir, del sistema, para alcanzar esas metas. Debe cumplir requisitos legales y debe apoyar de manera eficiente, pues, las partes de los recursos de energía. Así que hay que contestar preguntas si tenemos esa visión en común, si todos como empresa vamos a ir hacia el mismo punto, si vamos a actuar de manera coordinada, qué técnica vamos a utilizar para la toma de decisiones, quién va a tomar esas decisiones y precisamente a partir de ahora, a qué nos vamos a comprometer en el ámbito del sistema de gestión de energía para precisamente garantizar el acceso de manera fiable y sostenible. Entonces, toda esta gama de información es la que vamos a estar trabajando en este ámbito de competencia. ¿Ok? Bien, pues muchas gracias.